En análisis de resultados, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar los perfiles de flujo. Ya les hice una pequeña explicación en la clase anterior. Vamos a analizar las líneas de energía, los cortantes, las velocidades y el borde libre. Los vamos a comparar contra los valores de referencia de diseño. Teníamos unas velocidades de referencia, unos cortantes de referencia. Acá hay un resumen de los objetivos de esta clase. Verificar que cumplamos con las condiciones de diseño. ¿Qué necesitamos? El modelo hidráulico funcional en flujo permanente y no permanente. Para la entrega hasta este punto pueden dejar únicamente el canal principal y pueden modelar independientemente las laterales con sus estructuras, solamente ese tramo para mirar cómo funciona. Más adelante hay una entrega donde sí tenemos que combinar todo haciendo unos ajustes de dragado o de rectificación de fondo. Sería rectificación de fondo porque eso no tiene suficiente lámina para dragado. Para el análisis de resultados vamos a iniciar con la verificación en flujo permanente. Vamos a ir al modelo RAS, vamos a abrir nuestro plan de modelación de flujo permanente para el modelo RAS versión 1. Plan permanente, entonces tomamos la geometría de la versión 1, hicimos cambios, tiene que ser la geometría de la versión 1. Las condiciones de flujo permanente se llaman GRAS versión 1, vamos a modelarlo en subcrítico. También podríamos hacer el análisis en mixto, pues ya verificamos que no hay mucha diferencia en la clase anterior. Vamos a volver a guardar este plan, el anterior parece que lo sobreescribí. Vamos a guardarlo como permanente versión 0. Ejecutamos. Bueno, me está pidiendo el nombre del plan, vamos a colocarle permanente. Bueno, acá nos está diciendo que no tenemos especificado flujo, entonces verifiquemos todas las condiciones de entrada. Vamos a revisar la geometría, verifiquemos primero si tenemos la geometría completa. Esta es la geometría GRAS versión 1. Ahí la tenemos completa, verifiquemos las condiciones de frontera. Acá tenemos unos datos que nos están sobrando. Seguramente al haber sobrescrito las condiciones se cambiaron acá unos valores. Y me está sobrando esta que tenemos acá, 8885. Eso no debería estar en nuestro modelo porque nuestra condición de entrada está justo acá. Y la otra arranca acá. También, como hicimos modificación en el punto de conexión, también seguramente por eso no está funcionando. Pero vamos a verificar en cuál de los puntos nos está diciendo que no hay condición. Entonces dice 8885, 184 para arriba lateral 1. Entonces cuando le salga ese error, van a la geometría, arriba lateral 1, esta condición de frontera no debería existir. Vamos a simplemente eliminar esa fila en la tabla. Vamos a guardar, que ya nos quedaron los tres datos que necesitamos. Y nuevamente vamos a ejecutar. Aquí ya hicimos las correcciones en los datos de entrada a la geometría. Cerramos y empezamos a verificar resultados. Entonces en permanente vamos a verificar primero el perfil. Ya sabemos entonces que para nuestro cauce principal del arroyo El Zorro tenemos un remanso producido por los fondos que están controlando la entrega. Estas secciones deberíamos ajustarlas, deberíamos corregirles sus fondos. Si tuvieran suficiente lámina y fueran con un cauce permanente muy alto, pues podríamos dragarlas con una máquina, pero generalmente esas operaciones se hacen por mecanización con máquina, limpiando los fondos, pero tenemos que hacer un diseño de este fondo. ¿Hasta qué fondo vamos a llevar? Entonces podríamos utilizar como criterio la continuidad de esta línea que tenemos acá de fondo, que es este perfil, llevarla hasta acá, con dos cambios de pendiente. Podríamos colocarla de esta forma. Esa sería una forma de hacerlo. Entonces tendríamos que colocar unos planos de ingeniería de detalle, unos planos con corrección de fondo, colocando cuánto deberíamos bajar en cada una de estas secciones transversales que tenemos acá. Eso se puede hacer esquemático, pero generalmente hay que presentar un plano de ingeniería con cuánto debemos bajar en ese fondo, cuánto se debe cortar. Segunda condición que vamos a revisar es las profundidades críticas. Ya hemos revisado en variables. Podemos verificar las posiciones de las profundidades críticas. Ya analizamos que nos está quedando flujo en condición subcrítica en la zona del canal diseñado. Acá se pueden producir diferentes cambios en esa profundidad y en el régimen de flujo. Aquí está llegando máximo a crítico, pero nuestro canal diseñado debería estar siempre con la profundidad crítica por debajo de la profundidad normal. De esa forma sabemos si el canal está funcionando en las condiciones de diseño que eran en condiciones de flujo subcrítico. En el tema de los desbordamientos, si nosotros revisamos los 100 años de periodo de retorno, acá hay un pequeño desbordamiento producido por los controles, pero si nos concentramos en la zona donde está desarrollándose el flujo del canal diseñado, así debería funcionar también cerca de la zona de entrega si no hubieran controles en la entrega. Deberíamos tener un flujo de esta forma. Esta lámina de agua no se ve completamente horizontal. ¿Por qué? Por los cambios de dirección por el cauce sinuoso. Esos cambios de dirección me van a generar estas variaciones en la lámina.
Eso no es tan cierto si lo modelamos en un modelo 2D, pero en modelación 1D siempre les va a quedar de esta forma por los cambios de dirección, y también porque esto no está completamente horizontal y nuestras secciones transversales no están completamente perpendiculares con punto de cambio de dirección en corona de banca. Extendimos un poco más hacia el valle para hacer los dobleces de cambio de dirección. Eso también influye en el resultado de la modelación. Pero en términos generales, si nosotros analizamos nuestro canal y medimos acá este fondo, que debe ser más o menos 3 metros, y medimos la diferencia que hay desde el fondo hasta el perfil, tenemos más o menos 250, nos está quedando un borde libre de más o menos 50 centímetros. Podemos medirlo acá en estos puntos que son más bajos. Tenemos un borde libre más o menos de 240. Quiere decir que el borde libre inicialmente que habíamos definido de 0,40, por literatura decía que debería ser 0,60, y en el tema de la verificación de flujo uniforme de sección compuesta habíamos hecho un análisis con 30 o 40 centímetros. Pues estamos cumpliendo con el tema del perfil y estamos cumpliendo con el tema del borde libre. Las profundidades críticas también las estamos cumpliendo. Acá en 100 años de periodo de retorno también la profundidad crítica está por debajo de la profundidad normal. El canal sigue siendo, a pesar de que le estamos pasando un caudal de 100 años de periodo de retorno de 522.1 metros cúbicos por segundo, el canal sigue siendo subcrítico, sigue funcionando en la condición de diseño. Entonces aquí estaríamos cumpliendo con esos valores. El borde libre también lo podemos analizar directamente desde las secciones transversales, pero vamos a analizarlo en la sección donde ya está desarrollado el flujo, no donde está remansado. ¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar Arroyo del Zorro y vamos a utilizar una de las abscisas que tenemos. Acá puede ser abajo lateral 1, puede ser la abscisa 8000. Aquí ya el flujo está completamente desarrollado, no está remansado. Recuerden que en la zona de entrega, si colocan la abscisa, por ejemplo la 2200, un poco más arriba, 2600, creo que arrancaba en la 3200, la 3500, eso está remansado. ¿Remansado por qué? Porque las secciones naturales están haciendo remanso, porque eso está muy estrangulado, muy cerrada la sección, se está desbordando, está inundando la llanura para 100 años, y eso nos va a afectar el comportamiento hidráulico del canal que diseñamos. Miren, aquí está, se está desbordando. Deberíamos reversar para no tocar el canal natural de la entrega. Mínimo 20 centímetros, pero debería ser un poco más por el tema del oleaje. Con unos 20 o 30 o 40 o 50 centímetros de realce de diques, podríamos en la zona del canal diseñado no tener desbordamientos. Pero los desbordamientos de todas maneras se producirían por la descarga en esa sección que es más pequeña, en la zona natural. Vamos a hacer el análisis de borde libre un poco más arriba, en la sección 7000, puede ser 8000, voy a trabajar por acá en la 7027. Y nosotros analizamos esta sección, que es donde está la prismática con el flujo desarrollado, y verificamos el borde libre. Recuerden, los diques están a 3 metros, pueden medir acá visualmente el borde libre y nos quedó de 60 centímetros más o menos. El mismo valor que estaba en literatura cuando estábamos en esa clase. Yo les había dicho que cuando hacemos la modelación, por todos esos cambios de dirección en la modelación y por el tránsito, ese borde libre en la zona prismática generalmente es mayor. Diseñamos con 40, pero nos quedó de 60, que es el valor de literatura. Entonces el borde libre lo estamos cumpliendo y estamos dejándole, con el tema del tránsito incluso, el diseño era con 40, estamos dejando 20 centímetros acá para pasar una creciente un poquito más grande, para que no se salga del canal. Incluso llevándolo a tope tendríamos un periodo de retorno un poco más alto de 100. Creo que 120, 140 podría caber en este canal, incluso un poco más, sin problemas de desbordamiento en la sección prismática de diseño. Entonces cumplimos con el tema de la modelación. En la guía está para flujo no permanente con 100. Voy a mostrarles en la guía cómo está. Nosotros solamente hicimos el análisis de no permanente en 233, pero también está hecho en no permanente. Yo lo he hecho para este ejercicio y mostrarles. No permanente da un poco más alto, da 0,68 en algunas zonas, entonces también cumpliría para flujo no permanente. Tienen que verificar eso en su proyecto. En la zona del cauce dominante teníamos una condición particular y era diseñar únicamente a tope el canal para poder tener acá un poco de irrigación si tuviéramos un caudal un poco más grande que el caudal de diseño. Acá no está llegando a tope, nos está quedando un pequeño borde libre, pero no se nos está saliendo el flujo acá generando una lámina significativa. Acá nos está quedando una fracción de 15 centímetros. ¿Para qué nos sirve esa fracción? Si recuerdan, cuando estábamos haciendo el diseño de fuerza atractiva, nosotros recomendamos colocar un material de revestimiento para el fondo y para los taludes. Cuando hicimos fuerza atractiva con la hoja de diseño y con el módulo de diseño de HEC. ¿Qué quiere decir eso? Que como le vamos a colocar acá una protección de fondo para que esto no se
degrade, no se incise, pues esta protección de fondo sobre este fondo nos va a quitar acá un poco este pequeño borde libre que nos quedó, y con esos cambios, esto va a cambiar un poco más la rugosidad, con esos cambios y las horas de protección, esto va a terminar funcionando a tope. Si estuviera acá por encima, el 130 metros cúbicos por segundo que estamos transitando, si estuviera acá 10, 15 o 20 centímetros, pues no estaríamos cumpliendo la condición de diseño que es llegar a tope, y más la condición de obras de protección y revestimiento, pues tendríamos un problema, y es que esto nos estaría funcionando siempre con lámina, y esto tendría ataque por cortante todo el tiempo. Entonces también tendríamos que proteger esto de acá con una obra, y eso sería bastante complejo. Esta condición es periodo de retorno de 233, entonces cada 2 años o cada 5 años se va a producir desbordamiento si ocurre ese evento, y acá esto en teoría pues debería ya estar revegetalizado, estable, bien compacto. Pues por el tema de la lluvia y la erosión, pues aquí vamos a tener problemas en estos canales, pero deberíamos trabajar un tope o un poquito más abajo para saber que cumplimos con las condiciones de criterio de diseño. Eso lo tienen que verificar. En el tema de velocidades, ustedes deben verificar las variables y el cumplimiento de las condiciones. Entonces, en permanente, si verificamos velocidades, acá pueden dar botón derecho en la gráfica de perfiles de variables, seleccionar la variable que quieren representar. Aquí voy a colocar únicamente la velocidad en el canal. Aquí están las velocidades en los laterales. Voy a colocar únicamente velocidad en el canal. Entonces voy a limpiar, voy a buscar acá velocidad en el canal. Acá hay varias velocidades, cabeza velocidad, a la izquierda, a la derecha, total. Me interesa la velocidad en el canal. Damos OK, y acá ustedes pueden verificar. Nosotros habíamos definido que para 233 íbamos a trabajar una velocidad de referencia en la sección de diseño. Miren, acá está la sección de diseño, todo esto es la sección de diseño. ¿Por qué tenemos estas velocidades acá bajas? ¿Por qué disminuyeron? Porque tenemos el remanso. Entonces el remanso es como descargar nuestro canal prismático, debería estar continua la velocidad, pero no es cierto eso porque tenemos un remanso. Es como estar descargando en una represa o en una ciénaga. Cuando descarga, como hay mucha lámina de agua, es como descargar en una gran piscina, y pues por efectos de transporte pues la velocidad se disminuye, se vuelve muy lento el flujo. Eso es lo que pasa en las llanuras de inundación. Entonces acá debemos verificar en la sección prismática, de aquí hacia la izquierda es con el remanso, y la sección prismática de diseños está acá. Verificamos la condición acá, esto es natural, acá la entrega del lateral, y aquí arranca nuestro prismático. Entonces debemos verificar la zona donde está el prismático. Condición de diseño o criterio de velocidad máxima admisible era en nuestro diseño 2 metros por segundo. Aquí estamos como en 1.65, 1.7. Acá lo podemos observar. Si cliqueamos, vamos a mirar si nos deja visualizar, unos 7 metros por segundo. Entonces para 233 estamos cumpliendo. Ahora verifiquemos para 100 años de periodo de retorno. Full plot. Acá, para 100 años de periodo de retorno, como el flujo se sale de la zona sinuosa, pues vamos a tener todas estas variaciones. Estas variaciones entonces son por los cambios de dirección en el canal. Les va a salir de esta forma. El criterio que hemos establecido para 100 años de periodo de retorno, específicamente para el ejercicio de clase, eran 3 metros por segundo. O sea, este valor límite acá. Acá exactamente igual. La zona donde se desarrolla el flujo es esta zona acá. Miren que acá el remanso ya está un poco diferente. Empieza a perder velocidad cuando llega a esa gran piscina del remanso producido por la zona natural. Lo que nos interesa es verificar esta zona de acá. Recuerden, estos son los cambios de dirección. No significa que eso tenga errores por todo el tema del error acumulado. Eso no significa esto. Eso significa que las velocidades en el cambio de dirección, cuando me pego a la zona externa y paso a la zona del centro, pues baja la velocidad. Después sube, baja, sube, dependiendo de los cambios de dirección. Aquí está el efecto de la inercia de las curvas grandes. Esto se puede ver un poco curvo, pero es por el efecto de la inercia de los cambios de dirección bruscos o los cambios de dirección del canal del valle. Velocidades, entonces estamos por debajo para 100 años de periodo de retorno. Aquí está 100 años, estamos por debajo de 3, estamos más o menos, acá la máxima en esos cambios de dirección fue de 2.64 y las mínimas más o menos fueron de 2.30 y las centrales están más o menos en 2.50. Entonces por velocidad no tenemos problema. La mínima era 1 metro por segundo. La mínima, ¿por qué? Porque necesitamos analizar la condición de arrastre, pero esa únicamente la analizamos para 2.33. Si este canal tuviera mínimas por debajo de 1, muchas,
vamos a tener problema de sedimentación. Ya saben por qué son estas. Estas porque estamos descargando en el remanso. Pero acá, si nuestro canal prismático estuviera trabajando con velocidades menores a 1, quiere decir que es un canal tan lento que los sedimentos no tienen el tiempo suficiente para desplazarse y por simplemente precipitación se van a ir al fondo y se van a quedar en el fondo. Entonces ese canal estaría colmatándose todo el tiempo. Esta condición de 2, alrededor de 2 y en este valor, nos permite que los sedimentos que llegan de la parte alta, que llegan al canal por arrastre o por flotación, sigan en flotación, o si llegan al fondo, sigan desplazándose por el fondo por volcamiento y se sigan moviendo por el río y no se queden en el canal. Por eso necesitamos el 2 y el 3. Entonces en velocidades estamos por debajo del valor límite y estamos por encima de 1. Entonces estamos cumpliendo con esos valores. Ahora analicemos los cortantes. Habíamos definido 10 para 233 y 20 para 100 años de periodo de retorno. Nuevamente, imprimir variables. Acá no es tan útil mirar los valores de los laterales. Vamos a hacerlo en la zona central. Podemos colocar los 3. Vamos a verificar los 3. Entonces acá tenemos la variable de cortante, está por acá abajo. Esto es en el canal, a la izquierda de la banca, a la derecha de la banca. Podemos colocar estos 3 para que verifiquen. Damos OK. Acá hay unos cortantes grandísimos donde estaban las rampas, donde se aceleraba el flujo y se volvía crítico. Los cortantes son altos, pero esto es zona natural. Nuestro canal, acá los cortantes disminuyen por el efecto piscina de descarga y aquí sección inicial. Vamos a verificar la sección donde está el prismático sin controles, que sería esta zona de acá. Aquí estamos verificando 233, nuestro límite era 10, acá tenemos unos valores más o menos alrededor de este dato, entonces tenemos cortantes de 9-15. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tema de cortantes no vamos a tener problema de que nuestro canal se corte en fondos. Seguramente en los taludes vamos a tener algunos problemas en esas coronas de cambio de dirección, tenemos que protegerlas, pero en general nuestro canal no se va a degradar. Si eso estuviera por encima de 10, por allá en 14, 15, tendríamos muchos problemas. Ahora verifiquemos el de 100. Habíamos dicho que máximo cortantes de 20, algunos definieron valores mucho más pequeños o mucho más grandes, tienen que analizar, tienen que verificar si cumplen. Estos son los cortantes a los lados, estos son los cortantes en el canal. Acá lo pueden observar, esto es canal, esto es izquierda y esto es derecha. Acá los cortantes igual, mismo efecto, por los cambios de dirección en el flujo, por el sinuoso, vamos a tener cambios en el cortante. Se aumentan, llegamos a la zona de aproximación entre curvas, se balancea, se vuelve a acelerar en la siguiente curva, se vuelve a balancear y así lo vamos a tener en todas las curvas. Verificamos la zona prismática, nuestro límite era 20, que está justo acá, y tenemos valores más o menos alrededor de 16. El más grande, seguramente en esa zona prismática, es de 18. ¿Qué quiere decir? Que nuestra llanura tampoco se nos va a cortar y no se nos va a degradar. Y va a tener suficiente energía el flujo para poder transportar los sedimentos que por algún motivo se depositen en el fondo, los sedimentos que vengan en flotación, o una descarga de sedimentos no controlada, o se rompió un dique por allá en la zona natural, o están haciendo un trabajo de modificación de fondos, de unos cortes, unas obras, y todos esos sedimentos pues van a ir al río. Entonces con estos cortantes y esas velocidades que estamos analizando, pues esos sedimentos generalmente nos van a quedar acá si tenemos valores alrededor de este 20. Pues aquí cumplimos también con el esfuerzo cortante. Las energías entonces las podemos analizar directamente desde el perfil. Acá podemos limpiar todas las variables, podemos dejar únicamente, por ejemplo, energías, vamos a dejar solamente energías y aquí podemos colocar bancas. Incluso acá se puede ver con todos los elementos. Podemos quitar la lámina de abajo. Y la energía la tenemos acá. Esta es la energía de 100 años de periodo de retorno. Entonces incluso con energía no tiene suficiente energía por el tema del oleaje para salirse de las zonas que tenemos de dique. Está funcionando bien el tema de la energía acá. Si lo revisamos para 233, miremos a ver. Acá miren la energía si llega a tope. Cuando hicimos nosotros el diseño, ese diseño básicamente lo estamos analizando a tope por energía. Entonces mire que la línea de energía casi coincide con la línea de bancas y en algunos casos tiene un poquito más de energía, unos valores muy pequeños. Entonces generalmente cuando se está haciendo el tránsito y viene una onda, ese frente de onda tiene una sobrelevación como si fuera una ola y esa ola se alcanza a salir un poquito del canal. Ese es el efecto y eso lo podemos ver aquí a través de la energía que produce ese efecto del frente de onda que va avanzando por el canal. ¿Listo? Entonces en el tema de energías también está funcionando bien este canal. No vemos que acá hayan cambios significativos en la energía. Acá pues esto no puede tener pendientes positivas. Acá podemos analizarlo con una línea. Esto nunca va a estar hacia arriba, siempre va a estar cayendo. Acá podemos hacer zonas
Esto va cayendo, cayendo, cayendo. Pero no hay ningún valor que esté mal dibujado que tenga energías con pendiente contraria, o sea que estuviera ganando energía. Aquí simplemente estamos haciendo un cambio de energía, no ganando sino haciendo un cambio de energía. Listo. Entonces, en tema de condiciones de flujo y parámetros, este canal funciona. ¿Qué vamos a hacer para el proyecto, para la calificación? Vamos a evaluar el cumplimiento de esas condiciones, pero vamos a colocar una tolerancia para la calificación. Entonces, para el tema de cumplimiento, vamos a colocar una tolerancia que no está acá y vamos a colocar una banda grande, vamos a colocar 15% por debajo o por encima del valor límite. ¿Qué significa eso? Entonces, estudiantes que en sus variables, por ejemplo, esto es velocidad, hayan definido 2 y estén por encima de ese 2 un 15%, o sea, 2.3, están en esa banda de 2.3 por encima, vamos a considerar que el diseño está funcionando, es funcional y se puede estabilizar cuando se haga la construcción. Si ustedes definieron el valor límite 2 y les dio 2.3 en adelante, pues ya no van a sacar en la calificación 5 por el tema de que no están cumpliendo con ese parámetro de diseño que han definido al inicio. Entonces deben colocar en su informe cuál fue el valor que ustedes definieron como valor límite admisible, cuál fue el valor que obtuvieron para permanente y no permanente, y deben colocar si cumplieron o no con la condición de diseño. Entonces, ¿cumplí con borde libre? Sí, definí un borde libre de 0.40 y mi borde libre en la sección prismática sin control en la descarga me está dando con el modelo de flujo permanente 0.5 y con no permanente 0.55. Entonces sí cumplí con el tema del borde libre. Sección dominante, diseña a tope, pero me está quedando 5% por encima de la corona del canal dominante. Entonces vamos a colocar una tolerancia de 15% por encima o por debajo, dependiendo de la variable. Entonces eso es lo que voy a verificar. Entonces eso deben colocarlo en el reporte. Lo mismo para cortante, lo mismo para el tema de la revisión de la línea de energía, lo mismo para el tema de la verificación de las profundidades críticas que hayan quedado por debajo. Si todo el canal les quedó en condición crítica, o sea, si yo reviso su canal y verifico allá en su diagrama la lámina de agua y esta profundidad crítica me quedó acá en el borde de la lámina de agua, en todo el canal en la sección prismática, pues ese canal no está funcionando en condición de flujo subcrítico, está funcionando como un canal crítico. Entonces, si les queda acá pegado esto, van a tener pues una calificación menor. Tienen que colocar qué van a hacer con el tema de la entrega si está remansado, qué tienen que hacer en el fondo. Todos esos análisis los deben colocar en el informe. Acá están los informes, este es el último. Tienen que revisar cada uno de ellos, este es el 3.5. En el 3.5 que deben presentar perfiles de flujo para cada periodo de retorno. Si para sus estructuras incluyeron 25, entonces sería 233 mínimo, 233, 25 y 100. Si el periodo es diferente, los que hayan utilizado para el diseño de estructuras. Deben indicar si hay desbordamientos o no, si hay remansos, por qué se producen, si hay cambios bruscos en el desarrollo del perfil, que vean algo como esto. Acá está bastante bien, pero si ven que el perfil tiene una caída súbita, deben explicar por qué se produce. Acá debe ser que la sección es muy angosta, después va una sección muy ancha y la lámina de agua pues baja. Entonces acá explican, se debe porque la sección de aguas arriba tiene un ancho superficial de 50 metros, aguas abajo tiene 60 y en esa sección en particular tiene 200 metros de ancho. Entonces esa caída súbita se debe a eso. Profundidad crítica, entonces evaluar que les haya quedado subcrítico. Borde libre, evaluar si cumple con los criterios de diseño que establecieron. Todos esos criterios yo los tengo anotados, están calificados, están en hojas. Entonces es volverlos a colocar acá, pero en un texto, es decir, borde libre, el valor, borde libre obtenido para no permanente, para permanente, cumplí, sí o no. Evaluación de la lámina de agua en las secciones de diseño sinuoso, verificar este perfil, acá en el prismático donde ya está desarrollado y no tiene remanso, elevación en la zona dominante, verificar las velocidades para cada uno de los periodos, verificar los esfuerzos, verificar la energía y hacer un reporte con todas esas capturas de pantalla. Entonces, esta captura de pantalla y acá pueden colocar un texto que diga que esta es la explicación o en la hoja colocan un texto separado de la imagen, como quieran, pero que tenga estas marcas y que tenga la variable que están analizando. No pongan todas las variables en una sola gráfica, así de esta forma, sino pongan una para cada perfil, para poderla analizar y entenderla un poco mejor. Si colocamos 10 periodos de retorno en muchas líneas y son difíciles de analizar, si ustedes me colocan esto y yo miro esta profundidad y uy, pero esta profundidad crítica quedó por encima de esta profundidad que tenemos del flujo, esto está funcionando súper crítico, funcionando muy rápido, entonces ese canal no va a funcionar. Entonces cada variable deben verificarla, analizarla y presentarla en un reporte único en Acrobat con esos comentarios y esos análisis. ¿Qué voy a verificar? Voy a verificar si cumplieron con los parámetros de diseño definidos en el tema 1.